Muy buenos días. El Ministerio de Economía, la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio CIFACIL y la Dirección Nacional de Medicamentos les damos una cordial bienvenida y les agradecemos por su interés en el presente webinar titulado Modificaciones posteriores a la inscripción de poderes y contratos presentados a la UREP, el cual lleva como objetivo conocer los parámetros en los que la unidad de registro de establecimientos y poderes realiza cambios posteriores a las inscripciones, sus aranceles y la forma en que estos deben ser entregados para garantizar una respuesta pronta y favorable por parte de la Administración. Este webinar es el número 16 de 36 formaciones en línea que se han preparado en el marco del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, el cual busca apoyar a los empresarios con información desde las instituciones que faciliten el comercio, ampliando los conocimientos para los usuarios de los servicios de la Dirección Nacional de Medicamentos en materia de trámites de registro, renovación y visado de medicamentos farmacéuticos, productos cosméticos y químicos, entre otros. Apreciables participantes, si tienen preguntas acerca del tema a ser abordado durante la ponencia, hemos habilitado un espacio para ello al finalizar la evaluación, por lo que les agradeceremos puedan utilizar el chat y con mucho gusto les daremos respuesta a sus consultas posteriormente. Asimismo, les solicitamos su apoyo realizando la evaluación luego de la ponencia a través del enlace que les será publicado en el chat, para lo cual contaremos con 5 minutos para realizarla y posteriormente tenemos un espacio de preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, tengo el agrado de presentar a la licenciada Andrea Carolina Gil. Ella es abogada de profesión, con estudios especializados en Derecho Administrativo. Actualmente se desempeña en el cargo de analista senior de registros de establecimientos y poderes en la Dirección Nacional de Medicamentos. Cuenta con 12 años de experiencia en la administración pública, 10 de los cuales se ha desarrollado en la regulación sanitaria de medicamentos dentro de la Dirección Nacional de Medicamentos. Cedo la palabra a la licenciada Andrea Carolina Gil. Adelante, licenciada. Hola, muy buenos días a todos. Es un gusto para mí darles la bienvenida a esta nueva jornada de capacitaciones en coordinación con la ANM junto con el Ministerio de Economía. Y pues, sin nada más que decir, iniciamos la presentación. Procedo a cerrar cámara y a proyectar. Gracias. Bueno, este día estaremos hablando sobre las modificaciones posteriores a la inscripción de poderes y contratos, es decir, a los registros de esta área en específico. Y cómo vamos a hablar también un poco de cómo inciden en las demás áreas y cómo deben de hacerse estos a través de tanto en ventanilla presencial como en ventanilla electrónica. Nuestra base legal, como ya estarán acostumbrados, siempre la ley de medicamentos, su reglamento general, luego la ley de notariado, ley del ejercicio notarial, ley de procedimientos administrativos y la ley especial de precios por servicios de la Dirección Nacional de Medicamentos. Entre los requisitos generales que tenemos, siempre esto lo recibimos tanto como en la inscripción de los poderes y contratos, así como en sus cambios posteriores. Debe de presentar siempre el formulario debidamente completado y firmado por el interesado o solicitante y deben juntar el instrumento legal que ampara la inscripción o modificación solicitada. Ese documento debe cumplir con los siguientes requisitos. Debe estar firmado por el otorgante, en el caso de los poderes, por las partes contratantes, es decir, el fabricante y el contratante en casos de contratos de fabricación o de acondicionamiento. Al- para los que vienen provenientes del extranjero, este debe de contar con su proceso de apostilla o línea de auténtica según corresponda. Más adelante en la presentación hablaremos de este paso en específico.
Si se encuentra en idioma distinto del castellano, deberá presentar sus diligencias de traducción ante notario salvadoreño. Y en caso de ser un poder otorgado en El Salvador, actualmente solicitamos que vengan en escritura pública ante notario salvadoreño. Los trámites posteriores a la inscripción de poderes que tenemos eh, están subdivididos en los que se presentan dentro de la ventanilla electrónica, que son la inscripción de apoderado y profesional responsable temporal, las renuncias irrevocatorias y terminaciones de contrato. Y los que se presentan actualmente y aún en ventanilla presencial están las adendas, ampliaciones de vigencia, adición de categoría de productos y cualquier tomar nota del área de poderes. Por ejemplo, podríamos hablar sobre un cambio de dirección del titular o en algunas ocasiones cambios por registro, perdón, cambios de razón social del titular. Entre los criterios que como unidad tenemos es que para cualquier tipo de modificación que ustedes pretendan realizar, debe existir una inscripción de poderes o contratos previa y esta inscripción de preferencia debe estar vigente. Asimismo, deben coincidir los nombres de las personas naturales o jurídicas de las que se trata la inscripción inicial, es decir, deben ser las mismas personas, el otorgante o los contratantes que dieron inicio a esta inscripción. Si el instrumento ha sido traducido al castellano desde su origen, nosotros no exigimos que se presenten diligencias de traducción sobre ese texto. Asimismo, como ya será del conocimiento de muchos, tampoco exigimos que se hagan diligencias de traducción sobre la apostilla por ser un formato universal para los países suscriptores de dicho convenio. Ahora vamos a hablar sobre los apoderados y profesionales responsables. En sí, el trámite es un cambio posterior a la inscripción de carácter temporal. Estos poderes son documentos legales que otorgan a una persona, es decir, al apoderado o al profesional responsable, la autoridad para actuar en nombre de otra, es decir, del otorgante o el titular de dichos poderes, durante un periodo de tiempo en específico. Estos poderes se utilizan cuando el otorgante necesita que alguien gestione ciertos asuntos en su nombre de manera temporal. Esto es, por ejemplo, y de acuerdo al Reglamento General de la Ley de Medicamentos, cuando el profesional o el apoderado responsable titular de esa inscripción se encuentre fuera del país o incapacitado por cuestiones de salud. eh, a eso atendemos con la temporalidad de la que hablamos. Como criterio de la UREP, tenemos que se otorgarán inscripciones temporales por un periodo de 6 meses máximo. Fuera de ese tiempo ya caería en la necesidad la unidad de requerirles la inscripción permanente y por tanto de que ustedes hagan los cambios por registro que correspondan a los productos donde ya se encuentre esa persona relacionada. Las características principalmente es que están vigentes por un periodo de tiempo claramente definido, que puede ser una fecha específica de inicio y fin, o bien una condición temporal como la duración del viaje del otorgante, como decíamos hace un par de segundos. También suelen ser emitidos para cumplir una función o propósito un propósito específico durante el periodo de vigencia, por ejemplo, gestionar una propiedad, en este caso, el registro de los productos en los que ya ese poder se encuentra relacionado. Expiran automáticamente en la fecha indicada o al cumplirse la condición temporal específica, sin necesidad de acción adicional por parte del otorgante o el apoderado. Es decir, que si ustedes en la ventanilla electrónica han establecido un periodo de tiempo, por ejemplo, del 1 de enero del 2024 al 1 de junio del 2024, este ya habrá terminado sus funciones y podrá continuar con la representación, el apoderado o el profesional responsable de la inscripción original. Esa es la interfaz de la ventanilla electrónica. Siempre tendrán que ingresar al área de poderes
y luego en trámites por registro del área de poderes. Ahorita estamos hablando específicamente solamente de poderes. Ahí ustedes podrán visualizar la inscripción de poder de apoderado responsable temporal o la de poder de profesional responsable temporal. Una vez seleccionado cualquiera uno de los trámites, en este caso es el de apoderado responsable temporal, les aparecerá el listado de poderes que ustedes tengan otorgados a su nombre. Como ustedes pueden ver, en este ejemplo en específico no hay ninguno, pues porque lo hemos hecho dentro de un usuario de prueba. Sin embargo, si se meten dentro de su usuario a la ventanilla electrónica, le aparecerá el listado de todas las inscripciones que se encuentren vigentes y les hayan sido otorgadas por los distintos titulares que ustedes representen. Una vez se ingresa y se selecciona el número de poder al que ustedes van a hacer el cambio al apoderado responsable temporal, tendrán que llenar los pasos posteriores. Esto es que en el paso número 2 se contará con la información del nuevo apoderado responsable, el temporal, o es decir, el sustituto. En el numeral número 3 se ingresará el periodo de vigencia en el cual esta persona realizará sus funciones. Repito, en este caso no se puede exceder de 6 meses calendario. Y finalmente en el numeral 4 se encuentra el poder que debe de ingresar a favor de esa persona que lo sustituirá durante ese periodo de tiempo. El paso 5, como ustedes ya lo sabrán, es automático y el sistema le generará el mandamiento de pago correspondiente que ustedes deben de llenar. Básicamente, este trámite es similar a la inscripción del poder. Se llenan los 5 pasos. Como ustedes ya conocen, nuestros periodos de respuesta son entre 3 a 5 días hábiles para este tipo de trámites. Ahora seguimos con la renuncia y revocatoria, siempre dentro de la ventanilla electrónica. La renuncia se refiere al acto voluntario por el cual una persona decide dejar un cargo, puesto o responsabilidad. En este caso, que la persona renuncia de la responsabilidad que ejerce respecto de un producto en nombre de un titular de registro sanitario, ya sea de cualquier tipo de los productos que regula la Dirección Nacional de Medicamentos. En caso de la revocatoria de poder, es el acto mediante el cual se termina la autoridad o la capacidad que una persona, tanto apoderado como profesional responsable, tiene para actuar en representación de otra, o sea, su poder dante, es decir, el titular de estos registros. El fin último de las renuncias y las revocatorias es la terminación de ese vínculo que existe entre ambos. La diferencia principal oscila entre la persona que lo presenta, es decir, la renuncia es cuando el apoderado o el profesional responsable de propia cuenta está dejando ese cargo, esa representación, y la revocatoria la hace directamente el titular. Esto es importante porque no hay que confundirlos al momento de hacer los trámites porque podría dar cabida a una prevención por parte de la unidad o que su trámite sea improcedente de inicio. Esto es importante aclararlo siempre por cuestiones del arancel que se cobra en esos casos. El procedimiento a seguir es que, como les comentaba, debe estar suscrito por el interesado. Es decir, el de la renuncia debe ser presentado por profesional o apoderado responsable que deja su cargo. En el caso de la revocatoria, quien representa el titular. De igual manera, como sucede con el trámite que hemos explicado anteriormente, la persona que haga el ingreso de ese trámite deberá seleccionar el poder específico del cual se está renunciando o revocando, dado que al incurrir en algún error podrían dejar sin efecto algún otro mandato que ustedes no deseen hacerlo. Debe de adjuntar el documento justificativo, esto es decir, un escrito sencillo en el caso de la renuncia. En el caso de la revocatoria se debe acreditar la personalidad del representante del titular que desee
dar por finalizado el vínculo con su apoderado o profesional responsable. Y finalmente, pues es necesario pagar el arancel que según corresponda a cada uno de esos trámites. En esencia, ambos actos buscan finalizar una relación formal y liberar a las partes involucradas de las obligaciones, responsabilidades o poderes conferidos previamente. Una vez se haya realizado la renuncia o la revocatoria, recuerden que tienen la obligación siempre de contar con su apoderado y profesional responsable, es decir, que esto llevará más adelante a la realización de otros trámites como una nueva inscripción de apoderado y profesional responsable y a su vez realizar los cambios por registro respecto de los productos que ya tengan inscrito con esas personas. De igual manera, dentro de la interfaz de la ventanilla electrónica, siempre en trámites por registro, dentro de las modificaciones de poderes, es que van a encontrar ustedes específicamente este tipo de trámites. Una vez seleccionen modificaciones a poderes, en el paso número 1 se habilitará un campo de búsqueda para ese poder. Este procedimiento difiere un poco de los apoderados y profesionales responsables porque no es necesario hacerlo a través del usuario del apoderado o profesional responsable que va a renunciar o revocar, eh, por la naturaleza misma del trámite. Asimismo, una vez ingresa el número de poder, en el paso número 2 se habilita la selección del tipo de modificación que realizará. Solo se habilitarán dos opciones, revocatoria o renuncia. Y a continuación, dentro del paso número 3, ustedes van a tener que ingresar el documento que acredite el cambio que ustedes hayan seleccionado. Dentro de Nueva Cuenta es importante para nosotros que ustedes estén claros de esto, debido a que en caso de renunciar o de revocar el documento y no se adjunte el instrumento que justifique pues puede dar lugar a las prevenciones que les mencionaba anteriormente o de hecho em, se puede catalogar como improcedente del trámite. Ahora pasamos con los trámites que no son dentro de la ventanilla electrónica. Estos al día de ahora se hacen presencialmente en las instalaciones de la Dirección Nacional de Medicamentos. En cuanto esto surta algún cambio y se incorporen en ventanilla electrónica, nosotros lo haremos de su conocimiento. Bueno, vamos a hablar de las adendas. ¿Qué es una adenda? La adenda se hace esencialmente a un contrato. Es un documento adicional que se anexa a un contrato original para modificar, aclarar, agregar o eliminar alguna de sus cláusulas o términos sin necesidad de redactar un nuevo contrato completo. La adenda forma parte integral del contrato y tiene la misma validez legal que el documento original. Las adendas son dentro de los contratos de fabricación y los contratos de condicionamiento. Como hablábamos en un inicio, tienen que tener previamente una inscripción realizada ante la Dirección Nacional de Medicamentos y que esta inscripción se encuentre vigente. Las características en específico de estas adendas son que debe ser acordada y firmada por todas las partes involucradas en el contrato original. No puede imponerse unilateralmente por ninguna de las partes. Es decir, que si ustedes presentan únicamente un fragmento que está suscrito o solo por el contratante o solo por el fabricante, no es válido. Así que van a sufrir de una prevención y eso dilataría más el trámite que ustedes estén solicitando. Una vez firmada por las partes, la adenda tiene la misma validez que el contrato original y sus términos deben ser cumplidos de igual manera. Sin embargo, para que surtan efecto en territorio salvadoreño, como ustedes ya lo saben, tienen que tener su proceso de legalización completo. Es decir, debe de presentarse la apostilla tanto por la firma del titular o contratante como por el fabricante del registro. Esto si fueren firmados en lugares distintos.
pero siempre tiene que constar de ello. Las partes del contrato original que no sean modificadas por la adenda permanecerán en plena vigencia y efecto. Dicho lo anterior, usualmente las adendas ustedes las utilizan para incorporar listados de productos nuevos o modificar su listado anterior. La adenda debe ser bastante específica en esos sentidos. Hemos tenido casos en que dichas adendas también sirven para corregir algún error que se ha realizado en el listado anterior por parte de los suscriptores. Los requisitos de las adendas es que, como les decía, siempre existe una inscripción previa ante la UREP. Las personas contratantes de ese momento deben de coincidir con las que estén contratando en la venda. Deberán contar con la legalización correspondiente, las diligencias de traducción en caso de que aplique, es decir, que venga un idioma distinto del castellano y el pago del arancel correspondiente. Bueno, ustedes se preguntarán si se hace en ventanilla presencial, ¿cómo hago el pago del arancel? Pues es el mismo de la inscripción del contrato de fabricación, entonces pueden hacerlo, generarlo a través de la ventanilla electrónica, como si hicieran una nueva inscripción, les da su NPE y hacen el pago. De igual manera, si tienen algún inconveniente, nosotros dentro de la ventanilla electrónica, nuestras compañeras están dispuestas a ayudarles a la emisión de dicho mandamiento y nosotros posteriormente verificamos que se haya realizado el pago del mismo al momento de la revisión de su trámite. Continuamos con las ampliaciones de vigencia. Son otro tipo de trámite que se realiza en la ventanilla presencial. Estas ampliaciones de vigencia de poderes consisten en extender el periodo durante el cual un poder otorgado a una persona o entidad sigue siendo válido y efectivo. Esto es común en situaciones donde el mandato original tiene una fecha de expiración específica y se requiere que la persona apoderada continúe ejerciendo sus funciones más allá de esa fecha. Esto es, por ejemplo, en la mayoría de poderes se establece una fecha de finalización. Por ejemplo, dentro de sus poderes de apoderado, profesional responsable, sobre todo los provenientes del extranjero, se establecen vigencias de 3 años, las que calculamos con la fecha en la que se firmaron y a partir de ese tiempo corre y vencen 3 años posteriormente. Nuestra sugerencia particular para que ustedes no tengan ninguna imposibilidad de continuar sus trámites ante la Dirección Nacional de Medicamentos es que se gestionen antes de su vencimiento. O, bueno, el objetivo principal de estas ampliaciones es que ustedes no pierdan el número de registro que nosotros otorgamos. Entonces, siempre tenemos en cuenta también que no haya estado por mucho tiempo fuera de vigencia. Es decir, si han pasado 3, 5 años, lo conveniente es que ustedes hagan una nueva inscripción. Las características principales de las ampliaciones de vigencia son que el nuevo periodo durante el cual el poder permanecerá vigente, ya sea una fecha específica o una extensión indefinida hasta nuevo aviso. Es decir, que puede perfectamente el otorgante cambiar de que el poder tendrá una validez por 3 años o 1 año a que se encuentre de manera indefinida hasta que esta persona lo decida así. ¿Y cómo lo finaliza? Pues como ya hemos hablado anteriormente, a través de la revocatoria. Generalmente se formaliza mediante un documento adicional que se anexa al poder original. Este documento debe ser firmado por las mismas partes que otorgaron el poder inicialmente. Asimismo, es importante que ustedes sepan que esas personas no pueden haber variado. En todo caso, si la razón social del otorgante varía en ese periodo de tiempo de vigencia, tendrán también que someter algún escrito con el documento justificativo correspondiente donde lo solicite previamente. Salvo indicación contraria, en la ampliación todas las condiciones, responsabilidades y derechos establecidos en el poder original
continuarán vigentes conforme a la voluntad del otorgante y obviamente del aceptante, que en este caso es el apoderado, profesional responsable o el distribuidor. Bueno, también como tema importante, para evitar y que ustedes cuenten con sus inscripciones y trámites a la brevedad posible, es necesario hablar sobre las prevenciones recurrentes que como unidad nosotros realizamos y el motivo de los que surgen. Principalmente nuestra prevención en casos de trámites posteriores a sus inscripciones es que ustedes los hayan ingresado por las vías incorrectas. Por eso hemos hecho énfasis en cuáles estamos presentando dentro de ventanilla electrónica y cuáles estamos presentando en ventanilla presencial. Eso es porque hemos advertido en múltiples ocasiones que las adendas se ingresan como inscripciones de contratos de fabricación, es decir, esto dilata un poco los tiempos para ustedes para contar con sus registros a la brevedad posible. También otra de las prevenciones recurrentes es que el poder adjunto no se encuentre acompañado de su apostilla o proceso de legalización consular, para lo cual deberá adjuntar el poder legalizado correctamente. Eso es que, si bien nosotros ya tenemos el antecedente y viene proveniente del extranjero, como una nueva ampliación de vigencia o una nueva adenda genera una nueva manifestación de voluntad por parte del otorgante o por parte de las partes. Esto es que para que surta efecto en El Salvador, debe inequívocamente presentar la apostilla. Asimismo, otra de las prevenciones recurrentes es que el poder adjunto cuente con una posibilidad o legalización consular incompleta, para lo cual deberá adjuntar el poder legalizado correctamente. De hecho, este tipo de situación se da más que todo para nosotros en el caso de legalización consular, debido a que todas los países que no están suscritos a la Convención de la Haya deben hacerlo por legalización consular, y esto debe de finalizar con el sello del Ministerio de Relaciones Exteriores aquí en El Salvador. Así que hemos tenido múltiples ocasiones donde se olvida este paso esencial y por tanto tenemos que prevenirles, y por consiguiente se amplía el tiempo en el que ustedes puedan contar con su resolución. Otras prevenciones es que el poder se encuentre en un idioma diferente al castellano, para lo cual deberán juntar las diligencias de traducción correspondientes. También puede hacer que la adenda no cuente con la legalización de las firmas de alguna de las partes. En la mayoría de ocasiones, las adendas son firmadas por personas jurídicas o naturales extranjeras. Muchas veces estas son de países totalmente distintos y lo firman en duplicados. Es decir, que se tiene que contar con la legalización de firma por cada uno de los suscriptores. Em, no se toma, siempre se va a prevenir en caso de que solo se tenga la legalización por la firma de uno de ellos. Otra de las prevenciones es que el poder no se encuentre firmado por el otorgante del mismo, para lo cual deberá adjuntar el documento firmado. Todas estas cuestiones básicamente se generan a partir de documentos provenientes del extranjero. En todo caso, muchos de ustedes ya habrán advertido que en nuestra página web institucional ya contamos con una herramienta de declaración jurada en casos excepcionales que ustedes no cuenten con la apostilla del documento, o si nosotros ya le hemos hecho la prevención, a lo cual nosotros podremos acceder a la autorización de su solicitud, ya sea algún tipo de adenda, alguna ampliación, em, con el visto bueno previo de la unidad para la utilización de esta herramienta. Asimismo, solamente otorgamos 3 meses de plazo para que ustedes puedan presentar esa apostilla.
Por lo tanto, su autorización estará supeditada a ese periodo de tiempo y del cumplimiento de la obligación que ustedes hayan adquirido con esa declaración jurada. No está de más hacer hincapié siempre dentro del proceso de legalización de documentos, como son las auténticas y las apostillas, que como comentamos son la legalización de documentos es la certificación que expide el Ministerio de Relaciones Exteriores para avalar la firma del funcionario consular salvadoreño en el extranjero para que pueda tener efectos en El Salvador. Esto es para el caso de la legalización por vía de auténticas. Toda persona que desee legalizar un documento en el extranjero para que surta efecto en nuestro país tiene dos alternativas. Como les decía, vía de auténticas si el documento es emitido por países que no son miembros del convenio de la Haya, es decir, que no emiten apostilla. Y vía apostilla si el documento es emitido por los países que son miembros del convenio de la Haya. En este tipo de trámites se pueden ayudar siempre de su abogado o hablar al Ministerio de Relaciones Exteriores, que ellos también van a ampliar en caso de duda para estos temas en específico. Bueno, otros trámites que ustedes también requieran o que necesiten tomar nota de los que no han sido comprendidos en esta presentación, pues deberán de ser presentados en escrito en ventanilla presencial. Esos pueden ser cambios de razón social de poderes en los que se presente también el documento a que se acredite el cambio del titular que originalmente fue inscrito. Para nosotros siempre, siempre es importante que ustedes nos brinden un medio de contacto telefónico o vía electrónico para que en caso de prevención o que nosotros necesitemos comunicarnos con ustedes, eh, podamos hacerlo a través de los medios señalados por ustedes. En caso de que ustedes también tengan alguna duda sobre nuestros procedimientos o trámites prevenidos, pueden escribirnos a registro.establecimientos@medicamentos.gov.sb y a fin de poder darle una mejor asesoría, siempre vamos a necesitar que nos indique el número de trámite al que hace referencia, de ser posible el tipo de trámite al que también hace referencia. De nueva cuenta, mi sugerencia especial siempre va a ser que en caso de duda, antes de ingresar a algún trámite, se aboquen a nosotros y nos consulten a través de qué vía debe de hacerse. Tanto vía presencial como telefónica, como vía electrónica, nosotros responderemos en la brevedad posible. Finalmente, si lo prefiere, puede llamarnos directamente a nuestro número 2522-5086. Y por mi parte es todo esta mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada Andrea Carolina, por su presentación. Estimados participantes, en estos momentos se le publicará en el chat el enlace de la evaluación de esta ponencia, para lo cual brindaremos 5 minutos a fin de que puedan completarla. Posteriormente pasaremos a la sección de preguntas y respuestas.
Muchas gracias por su retroalimentación. Acabamos también de compartir los enlaces para los videos que en este momento están disponibles en nuestra playlist de nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan tener acceso a estos videos y otros que sean de interés empresarial. Asimismo, este webinar está siendo grabado para pues posteriormente compartirlo a través de nuestro canal para que sea información de consulta para ustedes. Asimismo, les invitamos a quienes aún no han podido completar la evaluación a que lo hagan en el transcurso de esta mañana para que podamos incluir sus solicitudes y observaciones para próximos webinars. Es una información importante porque a partir de eso, pues nosotros podemos desarrollar otras informaciones que sean de interés de ustedes. En estos momentos daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. A ver, licenciada, Diana Portillo nos consulta, nos dice, buen día. Mi consulta es la siguiente. Para hacer cambio de profesional responsable de la renuncia de la actual profesional y la inscripción de la nueva profesional, se puede hacer en simultáneo. Es la primera pregunta. Y si en el proceso de transición ingresa una factura avisada, ¿quién debe firmarla y sellarla? Gracias. Muy buenos días, licenciada Portillo. En relación a su consulta, puede hacer simultáneamente la inscripción de un nuevo profesional responsable con la renuncia del anterior. Em, Si en caso de transición ingresa una factura avisada, ¿quién deberá firmar? Pues creo que esa consulta es más con el área de importaciones. Sin embargo, si ya está renunciando, es porque ha dado finalizado ese vínculo y se entendería que es la nueva profesional responsable quien debe retomar ese tipo de actividades. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada, por su respuesta. A ver, la siguiente consulta nos dice Ana Manjares, nos dice, hola, buenos días, ¿tendrán un modelo específico para poderes? Claro que sí, contamos con nuestros modelos dentro de la página web institucional, dentro de servicios, se van directamente en la unidad de registro de establecimientos y poderes. Posteriormente van a aparecer las subáreas que trabaja actualmente en la unidad y van a seleccionar poderes. Dentro de poderes se encuentran herramientas y guías. Entonces, en herramientas pueden contar con el modelo del poder para extranjeros y también uno de tipo nacional. Pueden hacer uso del mismo para realizar sus diferentes inscripciones. De igual manera, solo son modelos. Si quieren agregar alguna cláusula o alguna otra cuestión, pueden ser modificados sin ningún problema, pero lo esencial de ellos ya están en esos modelos. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada, por su respuesta. A ver, Diana Portillo nos consulta, si el poder viene del extranjero en idioma castellano, necesito notariarlo. Bueno, si el poder viene del extranjero en idioma castellano, no necesita hacer diligencias de traducción, pues porque vienen en español. Aunque sea una traducción simultánea, muchas veces la presentan en su idioma original inglés y a la par en español, no hay problema. Así lo aceptamos nosotros y no necesitan hacer ningún trámite extra con ningún notario, entendido eso como diligencia de traducción. Excelente, licenciada, muchas gracias. Rina Flores nos pregunta, cuando es revocatoria, ¿la puede solicitar el apoderado en representación del titular? Sí, correcto, no hay ningún problema. Como les decía en la presentación, únicamente hay que seleccionar el número de poder al que se va a revocar y adjuntar el documento justificativo. Eso es que sea
que lo suscriba el apoderado en representación del titular, no hay problema, siempre y cuando se encuentre debidamente acreditado y con facultades para realizar ese tipo de actos. Gracias. Muchísimas gracias. De la droguería Saimet nos preguntan, buenos días, para ingresar una adenda a un contrato, ¿cómo hacer para sacar el mandamiento, dado que este trámite no es en línea? Bueno, en ese caso, como les comentaba también durante la presentación, el mandamiento va a ser, lo puede generar dentro de la ventanilla electrónica como si fuera a hacer una inscripción de contrato de fabricación, porque es el mismo arancel, o si le genera cierta dificultad dentro de ventanilla presencial al momento de presentarnos el documento para hacer su adenda, con muchísimo gusto nuestras compañeras le pueden apoyar a generarlo y usted lo paga y nosotros posteriormente revisamos el pago de este. Ok, muchas gracias, licenciada. Anabella Jarquín nos hace una consulta. Nos dice, buenos días, si elaboro un contrato de fabricación, pleca, acondicionamiento, he comprendido que cada tipo genera un IT de registro, es decir, uno para fabricación y otro para acondicionamiento. Si el contrato sufre diferentes adendas en plazos y otros puntos como adición o supresión de medicamentos a modo de evitar ir acumulando adenda 1, adenda 2, adenda 3, etcétera, es posible elaborar un documento íntegro para consolidar toda la información del contrato o siempre deben existir todas esas adendas previas y esto se irá acumulando sin limitación. Puede hacerlo de ambas maneras. Esto generalmente las adendas surgen como una necesidad también de las personas, de los regulados, de mantener los números de inscripción tanto del contrato de fabricación como el contrato de acondicionamiento. Y es por ello que muchas veces ustedes pues van trabajando con estas modificativas. De igual manera, ustedes si gustan pueden realizar otro documento y que ese documento, si bien las partes sean exactamente las mismas, contengan otros productos y usted lo puede inscribir como un nuevo contrato de fabricación o de acondicionamiento. Es a criterio de ustedes y por eso es importante explicarles por el porqué de las adendas. Es básicamente para que mantengan su número de contrato de fabricación. Sí, y muchas gracias, licenciada. Dice que como complemento a esta, dice, nos preguntan si estas adendas obligatoriamente deben hacerse por escritura pública ante notario, ¿verdad? Si es otorgada en El Salvador. No, no es obligatoriamente de esa manera. De hecho, lo pueden hacer en documento privado autenticado, siempre ante notario. Si bien no va a ser en escritura pública, es un documento privado autenticado. La ley de procedimientos administrativos nos habilita para hacerlo de esa manera. Gracias. Excelente, licenciada, muchas gracias. A ver, Patricia nos dice, buen día, en caso de ampliaciones de vigencia de poderes, ¿el documento adicional es similar al poder otorgado inicialmente o hay algún formato sugerido? Y si requiere con todos los pasos de ley. Es similar al poder otorgado inicialmente. De hecho, puede ser básicamente del mismo formato. Lo único que nosotros verificamos es que, además de que las partes coincidan, es que se pueda verificar la nueva vigencia en caso de que la extiendan por un periodo de años adicionales, como 3, 5, 7 años, o lo puedan cambiar de carácter indefinido. Efectivamente, como consulta, tiene que tener todos los pases de ley, es decir, si viene en idioma extranjero, tiene que venir con las diligencias de traducción correspondientes ante el notario. Si viene de país extranjero, suscriptor de la Haya, a través de la apostilla va a ser su legalización y si no, pues por vía de auténticas. Pero siempre necesitamos contar con todos esos elementos para que surta sus plenos efectos en El Salvador. Gracias.
Muchísimas gracias, licenciada. A ver, Diana Portillo nos hace una solicitud de ampliación. Dice sobre el caso de apostilla para poderes del extranjero. No comprendí si el poder ya viene apostillado y tiene las diligencias de traducción adicional. Debo enviarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país. Gracias por su respuesta. No, licenciada, en caso de estar apostillado, esa es la legalización correspondiente. Es solamente cuando sea por vía de auténticas que debe de presentarse al Ministerio de Relaciones Exteriores. Un ejemplo clásico que nosotros dábamos hasta hace poco es cuando provenían desde China, porque no teníamos una representación diplomática en el país y es por tanto que se sigue a través de representaciones consulares con la embajada más cercana. Usualmente en esa época era a través de o Costa Rica o a través de México, pero ah, si tienen la apostilla no va a ser necesario presentarlo al Ministerio de Relaciones Exteriores. Gracias. Bueno, muchas gracias. Llegamos al cierre de este webinar muy interesante. De parte del Ministerio de Economía, agradecemos a la licenciada Andrea Carolina Gil por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de esta capacitación, en la cual se ha impartido contenido de suma importancia sobre el tema, ¿verdad? De igual manera, agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos al final de este webinar y los invitamos para el día de mañana al webinar titulado Derechos y Garantías de los Consumidores y Proveedores durante el procedimiento administrativo sancionatorio. Esto en coordinación con la defensa, con los compañeros de la defensa del consumidor. Tengan todos muy buenos días y bendiciones.